Bienvenidos a nuestro canal Raúl Bahamón. Hemos estado dando una serie de temas, como decíamos en la sesión anterior, en la conferencia anterior, durante 2 años, proyectando el reino de Dios a través de diferentes temas, principios, enseñanzas, que para muchas personas a través de las redes han agradecido las bendiciones que han recibido. Y queremos continuar con una serie de conferencias, de conceptos transferibles que serán de mucha bendición para su vida. Estos 10 principios sobre vida fructífera serán definitivos si usted no solamente los escucha, los medita, los lee, los reflexiona, preferiblemente durante una semana, los escribe, porque las cosas no se aprenden de la noche a la mañana. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, que medita en su ley día y noche. La meditación, la reflexión, la autoevaluación guiada por Dios va a llevar a producir cambios significativos en la vida, porque tal como pensamos, dice el proverbio, así somos. Tal como es el pensamiento permanente en el corazón, así es, así somos. Hemos construido una forma de vida fruto de no la improvisación, sino de fruto de una vida que ha sido plasmada por muchas experiencias, muchas veces de ellas distorsionadas, que crean formas de pensar negativas o que afectan nuestra productividad, culpas, temores, miedo, orgullo, prejuicios, hábitos, actitudes que necesitamos renovar, transformar, porque de esa manera Dios quiere cambiar nuestra manera de vivir. Y esto es un proceso que no será acelerado, pero manejará el ritmo de Dios. Cuando una persona tiene lentitud en crecer, es porque tiene miedos, tiene temores, tiene prejuicios para rendirse a Dios. Pero cuando uno empieza a entender que Dios tiene un plan maravilloso, uno empieza a ver a Dios claramente en todos los aspectos de la vida. Y obviamente habrán problemas y dificultades y muchas cosas que no vamos a entender plenamente, pero Dios nos dará la fortaleza, la sabiduría y la ayuda necesaria para seguir adelante. Lo digo por mi propia experiencia después de muchos años. Dios sigue cumpliendo su propósito en mi vida y en las personas que con un corazón sincero y por la gracia de Dios, no por sus obras, ni porque seamos mejores que nadie, sino por la obra de nuestro Señor, nos va llevando de la mano. Igualmente a usted. Así de que ánimo, y queremos hoy tratar el segundo principio, para una vida fructífera. Este principio es trascendental. Se llama la seguridad de la salvación. El primer principio era cómo entender el Evangelio, el plan de salvación. El plan de salvación de Dios, el Evangelio, pero hoy vamos a ver la seguridad, la certeza, cómo se va forjando la certeza, cómo se manifiesta una persona que realmente tiene una salvación segura, que tiene una relación profunda y sólida y no simplemente de labios, que no va a ocurrir, que no muestra autenticidad, que no muestra originalidad. Hoy día muchas personas dicen llamarse cristianas, pero con su estilo de vida no lo demuestra. Entonces no son auténticas, como cuando uno va a comprar algo de marca y le venden una prenda que le han solamente colocado el título, la apariencia, digamos, simulados, hechizos como llaman, pero no hay autenticidad en toda la prenda o el producto que se compre. Una persona tiene que ser auténtica, tiene que nacer del corazón. De otra manera no es la apariencia, que es lo que muchas personas se dejan llevar en el cristianismo, pero tiene que crecer bajo evidencias de una seguridad que nace de una relación profunda con Dios. Muy bien, una de las primeras dificultades que vamos a enfrentar y que tenemos que aprender a sortear es el ataque
de Satanás, del enemigo número uno de nuestras almas, que se llama Satanás, el príncipe de este mundo, que así como a Jesús lo tentó, está dispuesto a tentar y a impedir que tu vida crezca, está dispuesto a robar las bendiciones que Dios tiene proyectadas para tu vida, en tu familia, para ti joven, en tus proyectos, para no fracasar, porque Satanás es el príncipe de la mentira para engañarte con seducciones engañosas. Pero uno de los argumentos respecto de la salvación es que a tus pensamientos y también en tu naturaleza y la filosofía de este sistema del mundo significa todo tipo de creencias contrarias a Dios, que a pesar de los avances del hombre, sigue siendo altivo y orgulloso con las consecuencias funestas de una raza humana sufriendo, la mayoría de las personas empobrecidas, con contaminación, enfermedades, unos pocos disfrutando de lo material porque no son felices en su vida espiritual y en sus relaciones. Las primeras afirmaciones falsas que vienen de nuestras propias, de la gente que no conoce a Dios y también del enemigo, Satanás, es: tú no crees que eres salvo en realidad y tus pecados no son perdonados solamente porque recibiste a Cristo. Eso no puede ser suficiente. Tienes que hacer buenas obras, tienes que portarte mejor en tu fuerza, te tienes que volver a mantener tu religiosidad, tus normas religiosas, etcétera. O no hay manera de que tú soluciones tu problema. Sigue viviendo la vida. Tú no puedes superar la adicción a las drogas, tú no puedes superar la adicción a la pornografía. Esto es algo, tú no puedes superar los problemas sexuales, no puedes superar problemas diferentes en tu vida, porque eso no puede ser posible. Ya tenemos, hay psicólogos que dicen: ya tienes un problema determinado, tu psiquis está determinada, y todas esas experiencias tempranas o tardías en tu vida van a marcar, ya han marcado, y eso no se puede borrar, se puede adaptar, pero eso es mentira. Dios ha prometido nueva creación con el Evangelio, y por ello es importante que veamos las evidencias contundentes, externas e internas, que muestran una persona que tiene una verdadera seguridad de salvación. En Juan capítulo 15, versículo 11, dice el Señor: las cosas que yo os he hablado, para que en mí ustedes las oigan, esté el gozo mío con ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, según lo que nos dice Juan capítulo 15, versículo 11, las palabras de Jesús son la fuente de nuestro gozo. Ya Jesús, quien vino a cumplir la ley, no nos trata según la ley humana o según la ley moral, según las fuerzas nuestras, sino que ella juzgó eso en la cruz para habilitarnos a vivir una vida que agrada a Dios por el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús no nos llama siervos, sino amigos, porque estamos en una comunión con Dios, aunque nos sometemos por amor, no por la fuerza de una esclavitud. Por eso Dios nos ha prometido tres cosas cuando hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo y en su palabra. Hay tres cosas importantes. En Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice la palabra de Dios que Él nos da vida eterna. Juan 3, 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único en su género, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vale la pena aclarar que nosotros no somos Jehová Junior, como decía cierto predicador, sino que nosotros somos hijos de adopción. Pero el único génito, único en su género, único que es Dios, se llama Jesucristo, y a través de Él nosotros seremos adoptados en la familia de Dios. Vida eterna, vida abundante, dice Juan 3:16, para todo aquel que en Él cree. En Efesios capítulo 1, versículo 7, nos dice no solamente que tenemos una vida más allá de la muerte,
una vida abundante empezando desde el momento en que uno recibe a Jesús, sino también el perdón de nuestros pecados. En Efesios capítulo 1, versículo 7, encontramos en quien tenemos redención, perdón, tenemos liberación por su sangre. A través de eso, el perdón de nuestros pecados, de todos nuestros pecados pasados, y aún presentes y aún futuros. Obviamente no bajo una deliberada forma de vivir, porque ya somos nueva creación, pero sin lugar a dudas somos proclives a ir superándonos en el poder del Espíritu Santo. Entonces, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, dice Efesios 1:7, según las riquezas de su gracia. Esas riquezas de su gracia es algo que Dios nos ha dado. Es una riqueza maravillosa que Dios nos ha dado. Entonces, según las riquezas de su gracia. Y en tercer lugar, algo extraordinario, jamás oído por ningún hombre lleno del Espíritu Santo, hemos dicho, por el hombre lleno del Espíritu Santo que se llama el apóstol Juan, pero por ningún hombre, Dios le reveló a Juan algo maravilloso. El apóstol Juan escribió la carta y escribió en Juan 1:12, mas a todos los que reciben a Cristo y creen en su nombre de corazón. Ahí agrego de corazón porque en otra parte dice si confesares y creyeres en tu corazón, pero originalmente además a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les da el poder, la potestad, la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese usted que no es una adopción religiosa, porque dice los cuales no son engendrados de carne. O sea, cuando el Padre dice yo soy de tal religión, usted tiene que seguirla. Ni de voluntad de carne. No te puedo adoptar porque usted voluntariamente pertenece a cierta familia porque te adoptan bajo una notaría, unas notificaciones de un determinado estatuto gubernamental. Ni de voluntad de varones porque los hombres deciden hacerlo, sino porque Dios ha determinado un decreto de que todo aquel que en él cree se vuelve hijo de Dios por medio exclusivamente del Señor Jesucristo. Aquí no hay lugar para ningún adepto a religiones, porque no es que todas las religiones llevan a Dios, tratan de llegar a Dios, pero el hombre por su depravación no puede cruzar el puente entre Dios y el hombre, ya lo decíamos en la sesión pasada, pero sí se puede por medio del único puente que no nace del hombre, sino de Dios. Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Ahora vamos a mirar seis razones que nos ayudan a tener la certeza, el saber, la seguridad interna de que tenemos vida eterna. Primeramente, el más importante decreto es que Dios lo dice. En 1 Juan 5, 11, 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, la realidad de la certeza es que va más allá de las emociones. Nosotros tenemos vida eterna porque tenemos a Cristo. Si tenemos a Cristo, es una relación bionívoca, única. Una persona que tiene la vida eterna tiene a Cristo, y el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Nosotros tenemos una relación clara y no dependemos de las emociones para tener esa seguridad. La tenemos porque Dios lo ha decretado y hemos aceptado por fe. La fe va más allá de las emociones. Depende de nuestra confianza absoluta y siempre será así. Las emociones son un resultado de nuestro caminar con Dios, pero no nuestras emociones deben mover nuestra vida. Hay personas, como decía en la sesión pasada, número 1, que las personas sienten emociones cuando hay un encuentro
esto que llaman los encuentros o retiros espirituales o una experiencia emocional cuando la persona llora, pero cuando si no hay un compromiso, las emociones vienen y van y pueden ser confusas. Los seres humanos sin Dios son muy emocionales y se dejan llevar más por los impulsos. Y esos impulsos producen necedades que luego traen grandes tragedias. Por lo tanto, nuestra fe basada en principios que están decretados por Dios, no por el hombre. La palabra de Dios, por eso se llama la Biblia, la palabra de Dios. Dios ha hablado con decretos muy claros que el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Y reitera en Juan capítulo 5, versículo 24, que el que cree en Jesucristo, dice Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pero más ha pasado de muerte a vida. Entonces usted ve esa relación, vida eterna, el que tiene vida eterna ya no vendrá a condenación, y la promesa para el futuro es que no tiene condenación, y la experiencia de haber pasado del estado de muerte a vida. La persona está en una relación. Y en cuanto al tiempo, dice que ya tiene en el presente vida eterna. No es que tendrá vida eterna. Esto es el primer decreto que Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Bajo esta plataforma, bajo esta base, en segundo lugar, una segunda certeza de evidencia es que el Espíritu Santo de Dios testifica a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Romanos 8, 16 y 17, usted puede consultarlo en su Biblia y subrayarlo para afirmar tú. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El padecimiento es algo que nos permite enfrentar las dificultades, padecimientos, problemas, pero nos sometemos a Dios para que Él nos lleve de su mano y en su poder, para que, dice, seamos glorificados, para que la presencia de Dios también nos afirme. Entonces, nosotros nos volvemos hijos de Dios y hay un testimonio interno que dice que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción. Es imposible haber recibido al Señor Jesucristo sin haber recibido simultáneamente la vida eterna. Y es imposible haber recibido a Cristo y no haber recibido también el Espíritu Santo. Hay personas que dicen, usted recibe el Espíritu Santo en una experiencia, pero la Biblia no dice eso en todo el contexto. Ocurrieron experiencias, pero, por ejemplo, el Pentecostés, las personas recibieron y hablaron otras lenguas. Y han venido otras manifestaciones del Pentecostés, pero el Pentecostés fundamental no nació, como muchos saben, en la calle, el evento de la calle Azusa. Vino una manifestación de un Pentecostés que originalmente fue en el primer siglo. Dios, en su poder soberano, manifestó sus propósitos de derramar su espíritu en ese tiempo de Pentecostés, cuando pasó que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, y desde allí empezó el Espíritu Santo a venir sobre toda carne. Los otros episodios que pasaron a través de las generaciones se basaron en ese primer hecho, porque se habla mucho de sentir nuevos Pentecostés. Son réplicas, pero el original que llegó fue a través del Espíritu Santo que se derramó entre los 120 discípulos, y Dios se manifestó de esa manera. De tal manera que todo aquel que en Él cree en Jesucristo se vuelve hijo adoptivo. Es decir, y empieza a ocurrir la certeza, porque ya Dios nos da un ADN. ADN es hablando del genoma humano, esa es la célula que contiene el ácido desoxirribonucleico, que mantiene o tiene las características básicas del ser humano en todos sus aspectos físicos y todo el aspecto de su personalidad, en su cuerpo,
es la célula que se replica, porque allí en esa célula, que son miles de millones, aparecen todas las características de lo que cada persona es en su identidad. De igual manera, Dios nos dio un nuevo ADN, espiritualmente hablando. Y ese ADN hace que seamos nueva creación. Y es clara la Biblia. La Biblia no tiene confusión cuando habla claramente eso. Quien tiene a Cristo tiene vida eterna y el Espíritu Santo le da la certeza. Y esa certeza va creciendo a medida que la persona camina en un compromiso con Dios, porque un verdadero hijo de Dios, hay tantas luchas entre los que no tienen seguridad de salvación y los que la tenemos, pero la verdad, el centro de todo es que un verdadero cristiano poco a poco va manifestando esa certeza, esa seguridad, porque no puede ser posible que no se pueda manifestar, porque la evidencia clara es que Dios da un fruto y el cristiano tiene que mostrar un fruto con su vida, pero no como algo religioso, sino como algo del poder del Espíritu Santo que lo hace depender siempre para darle la gloria a Jesucristo. Muy bien, entonces esto es muy importante. El Espíritu fue dado cuando nosotros recibimos a Cristo y Dios colocó en nosotros ese espíritu, esa adopción, ese espíritu de adopción que nos permite decir Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Luego hay un orden. Primeramente, cuando dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el primer orden es oír el evangelio. La fe viene por el oír. Segundo, creer, aceptar esa bendición, esa salvación, ese mensaje. Y tercero, como consecuencia, aceptando, fuimos sellados con un sello indeleble, un sello que no se podrá borrar porque es la garantía de que Dios conoce a aquellos que ha colocado. No es un sello físico. El bautismo exterior es una evidencia externa de una convicción interna, pero eso no determina tu salvación ni tu ADN. Hay muchas personas bautizadas que no se han encontrado con Jesús, van a una iglesia, hacen ritos, aún ayunan y hacen cosas, pero no se han encontrado con Jesús, no han nacido de nuevo, siempre pensarán que tiene que seguir las normas de su religión o si hablemos en términos cristianos de su denominación. Pero el verdadero cristiano nace de una decisión personal basada en la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, literalmente está recibiendo el Espíritu Santo. Nótese cómo está usado de forma indistinta en Romanos 8:9. Dice el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu que tiene diferentes funciones. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo. Ahora, en tercer lugar, hay cambios que ocurren en nuestras vidas. Hay unas manifestaciones que Dios nos va a llevar a mostrar que realmente nosotros somos hijos de Dios. Una de las evidencias es que el Espíritu Santo viene a convencernos de nuestros pecados, pero obviamente ya nosotros volvemos sensibles al pecado, a vivir vidas que no le agradan. Dios empieza a corregir nuestra vida, porque una persona que realmente sigue justificando y sigue sin reconocer, entonces verdaderamente como un estilo de vida, no ha recibido a Cristo, no tiene una relación profunda con Dios, simplemente lo ha hecho de labios, pero en su corazón no ha hecho una decisión. La buena obra no ha empezado en su corazón porque no hay sensibilidad al pecado. No significa que la persona no tenga errores. Todos estamos creciendo, cometemos errores, pero al ser sensibles al pecado los confesamos y determinamos que Dios siga trabajando en nuestra vida a través de su amorosa disciplina y va cambiando nuestra vida, dándonos paz interior frente a las pruebas. Nos da también amor por las personas, nos da un amor genuino por las personas, un deseo de amar la palabra de Dios, de
agradarte es como el deleite para nuestra vida y también un cambio de actitudes. El orgullo, quita el espíritu de crítica, no deja, quita ese espíritu de fariseísmo, ese espíritu de luchar por agradar a Dios en las fuerzas y tratar de justificarnos a través de nuestros propios esfuerzos. Vivimos vida, dejamos de vivir esa vida cada día menos en la carne, en nuestra naturaleza pecaminosa. Aprendemos a vivir una vida estable, no inestable. Aprendemos a ser firmes en nuestras decisiones y nuestras convicciones. Tenemos un sentimiento de ser perdonados. Aprendemos a liberarnos de esas culpas del pasado. Ya no nos tocan. Vendrán recuerdos, pero no nos deprimirán, nos afectarán, sino que veremos como parte del propósito de Dios. Por ejemplo, dentro de las experiencias o lo que hemos visto, personas que han sido rechazadas por sus padres o por otras personas que han sido violentadas, violadas por un familiar, por una persona irresponsable o un maltrato, historias de maltrato. Ya no hay recuerdo de dolor y rabia ni ira, sino que hay una actitud de perdón y aprendiendo a aceptar las cosas porque entiende, como le pasó a José, que Dios, José, el hijo de Jacob, que todas las cosas ayudan para bien y de hecho Dios se glorifica. Y esto es un fruto del perdón y también nos lleva a preocuparnos por los demás. Dejamos de ser egocéntricos. Aprendemos a proyectarnos por a los demás. Ahora hay una palabra de Dios que dice que el que está en Cristo es nueva creación, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Es decir, una nueva creación, el que está en comunión con Cristo manifiesta esa vida nueva. Hay momentos en que en ese caminar uno puede volverse carnal, pero como hay dos naturalezas, uno es el que decide, como dice Gálatas, quién debe continuar. Y un verdadero cristiano decide rendirse a Dios, reconocer sus pecados y volver a reiterar su comunión con Dios a través de la confesión. O como decía ese gran predicador y maestro fundador de Campus Crusade, la confesión es la respiración espiritual, exhalar e inhalar. En cuarto lugar, nosotros aprendemos a amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Amar a nuestros hermanos. En 1 Juan 3:14 nos dice la palabra de Dios, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Por eso es un despropósito que haya odio y discriminación, porque una persona cristiana tiene una percepción diferente en cuanto a algunas cosas básicas que se derivan, bueno, que no son tan fundamentales como el bautismo o el respecto de muchas otras cosas como el tipo de día que se va a ayunar, orar y algunos principios. Pero lo que sí estamos en básico es que Jesucristo es el Señor, que su palabra es inspirada y que debemos vivir una vida que como fruto Dios nos lleva una vida que agrada a Dios. Por lo tanto, no debe haber odio. Los cristianos tenemos que aprender a orar unos por otros, a respetar las diferencias, dentro de aquellas cosas que nos permitirán vivir una sana convivencia y no como ha pasado en la historia muchas veces entre denominaciones que hasta se matan por caer en un fanatismo y por proclamar una fe a la manera destruimos y matamos hasta las personas. Eso es satánico, porque la sabiduría de Dios es pacífica, benigna, de buenos frutos, sin incertidumbre. Allí es importante entonces entender que aprendemos a amar y frente a la gente que no conoce a Dios, aprendemos a bendecirlas y a perdonarlas manejando los límites. Porque amor no significa que vamos a compartir el mismo estilo de vida. Uno tiene que aprender a saber que Dios nos ha llamado a santidad y la santidad no es religiosidad, sino ponerle límites para hacer respetar los principios de Dios en nuestra vida. Una persona cristiana realmente que camina con Dios tiene que buscar una persona que es soltero, una mujer y quiere casarse, una mujer verdaderamente cristiana, no religiosa, una verdadera cristiana y respetar sus votos hasta que se case. Así no le guste a la gente, debe conservar su vida íntegra, debe cuidar de tener un ambiente adecuado y no vivir en un ambiente, tiene que trabajar y compartir con otras personas que no son cristianas, pero mantener su testimonio y firmeza, así se burlen,
Las personas al final te respetarán porque mantienes tus convicciones y sabe que con Dios te irá bien. Por eso, una persona cristiana no es religiosa, pero es firme en su carácter. Carácter, tiene firmeza de guardar sus valores morales. Honra a Dios, renuncia a la idolatría, guarda su vida, ama a su prójimo, pero amar no significa alcahuetear y pasar por alto las cosas que no le agradan a Dios. Uno debe ser sanamente celoso. En quinto lugar, queremos compartir acerca de nuestro Señor. Nosotros en Romanos 5:5, la palabra de Dios encontramos que Dios nos ha hecho morada del Espíritu Santo. Él ha derramado su Espíritu. Dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos hace ver cómo es el amor de Dios. Cristo dio su vida por los pecadores. Ese Espíritu mismo nos debe llevar a predicar, a hablar del Señor, obviamente evaluando de que nuestra vida esté rendida y procurando dar siempre un nuevo testimonio. No somos perfectos y la gente tiene la costumbre de verle a uno que tú que eres cristiano porque dijiste una mala palabra, porque te equivocaste. Uno debe que tener la humildad de reconocer, pero también decirle, y usted no juzgue y mire más bien su tronco de viga. A veces la gente le gusta juzgar a los cristianos en lugar de ver realmente cómo ellos mismos viven. Muy bien, en Hechos 4:20 nos dice qué fue lo que los apóstoles no podían dejar de decir. Por eso una evidencia es que nosotros queremos compartir. No podemos dejar de hablar lo que hemos vivido y visto. Dice en Hechos 4:20 así, el apóstol Pedro dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en sexto lugar, queremos tener una vida de obediencia. Es decir, una persona no puede decir que ha recibido a Cristo como Salvador y Señor y vivir una vida de pecado practicándolo porque va a una iglesia. No, su vida tiene que cambiar poco a poco, pero tiene que renunciar a un estilo de vida. No podemos, hay que sacar a relucir esa vida nueva de otra manera, donde se puede decir que es verdadero cristiano. Entonces, en Primera de Juan, si usted lo lee, capítulo 3, versículos 3 al 7, dice así la palabra de Dios: todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. La persona que tiene la esperanza en Dios se va purificando por la gracia de Dios en sí mismo. ¿Sí? El pecado no se vuelve un estilo de vida. Y ahora en Tito dice la palabra de Dios que por la gracia, no porque nosotros nos sentamos mejores que nadie, somos por la gracia de Dios mejores para Dios y para el mundo por la gracia de Dios, no porque uno se jacte. Siempre uno debe ser humilde y reconocer que es Dios. ¿Qué es lo que la gracia de Dios nos enseña? Dice Tito 2:1-12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad, a una vida disoluta y en pecado y a los deseos del sistema del mundo va contra Dios, vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, equilibrada, justa y piadosamente. Eso no lo puede dar sino una vida de comunión con Dios. Esto nos dice Tito, capítulo 2, versículos 1 y 2. Ahora, si decimos que hemos recibido a Cristo y continuamos viviendo en pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No hemos cambiado. Esto no significa que tenemos que ser perfectos. Usted ni yo somos perfectos, estamos en un proceso de construcción. Pero sí tenemos conciencia de que nuestros pecados y sentimos que hemos fallado y hemos ofendido a nuestro Señor. Esto nunca nos molestó anteriormente. Uno pecaba y justificaba y se amparaba haciendo buenas obras o alguna cosa, pero eso no va a ser para frente a Dios. Ninguna obra podrá cubrir tus pecados, solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso una evidencia contundente es que Dios quiere que nosotros vivamos una vida que agrada a Dios. Y estas evidencias que he leído dice que son necesarias para hacer firme nuestra vocación y elección. Esa determinación, de esa misión para la cual Dios nos ha llamado, amados hermanos y amigos, que usted también no se ha encontrado con Jesús. Yo lo invito. No te vas a cambiar de religión, va a mejorar tu calidad de vida. Vas a encontrar verdadera paz.
No importa la abundancia o la escasez que vivas, aunque debes aspirar, yo pienso que un cristiano puede emprender. Lo que yo no emprendo, que yo espero que el Señor venga y no va a trabajar, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que emprender. Si usted puede hacer su propia empresa, no de la noche a la mañana, poco a poco Dios está dando ideas, pero a Dios le gusta a la gente también que lucha. Sí, la vida es de lucha, pero con la fortaleza de Dios. Emprenda, trabaje y aprenda a relacionarse con los demás. Aprenda a someterse a las autoridades, respetándolas, orándolas, sin dejar de mostrar que, con quién va usted a elegir personas que realmente traigan beneficio a la nación. En 2 Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué maravilla, ¿no? Examinar si estamos en la fe y allí podremos disfrutar de esa maravillosa relación. Entonces, recordemos finalmente que si usted ha venido a Cristo y ha confiado en su muerte y resurrección como el pago justo por todos los pecados y desea vivir una vida permanente en Él, entonces usted debe depender de una vida de comunión con Dios y una decisión de hacer firme tu vocación y elección. Esas son las evidencias de la obra de Dios en la vida de uno. Seguridad no es simplemente porque uno lo dice de labios, sino porque se va firmando en el interior. Sabemos que tenemos un ADN nuevo. Primero, Dios lo ha establecido, que todo aquel que cree en Jesucristo, confiesa con su boca y cree de corazón, experimenta la salvación. Es una salvación permanente, eterna, porque por un solo sacrificio, hay muchos cristianos o pastores o sacerdotes, condicionan la salvación. Dios no la condiciona, porque un verdadero cristiano no se va a apartar, no va a renegar, no va a salir, puede caer, tener debilidades, pero Dios no lo soltará. Aunque hay posiciones, pero si usted lee toda la Biblia en su contexto, Dios estableció un plan eterno de salvación para todo aquel que cree. Y el que cree en Él no será avergonzado, porque es la mano de Dios quien te sostiene. Habrán otras posiciones que se llaman los arminianos, que se puede servir, entonces hay una lucha de querer agradar a Dios. Pero cualquiera de las dos posiciones, es importante entender que ambos nos llevan a vivir una vida diferente, una vida que da fruto. Por eso, primero Dios lo dice porque el que cree en Jesucristo. Segundo, que el Espíritu Santo, que ha sido impregnado en nuestro corazón por la fe, se vuelve hijo de Dios, que es un ADN nuevo, por eso vienen los cambios. Tercero, cambios reales en nuestra vida. Poco a poco empezamos a experimentar el fruto del Espíritu. En cuarto lugar, aprendemos a amar a otros hermanos y a bendecir con límites las personas a nuestro alrededor que no son cristianas, pero hay que fijar límites porque nosotros tenemos una identidad propia. En quinto lugar, podemos llevar el Evangelio, porque así como recibimos, damos y queremos vivir una vida de obediencia y hacer firme nuestra vocación y elección. Así de que mi querido persona que estás viendo, sea que no has recibido a Cristo, este segundo principio es esencial, de recibir a Cristo y empezar a firmar su compromiso, porque te va a dar esa certeza, esa seguridad de caminar con Dios. Ese hecho se hace firme, esa semilla que Dios ha sembrado en tu espíritu irá madurando tu mente, tu corazón, renovándola día a día. La mente no es que yo soy cristiano y ya de la noche a la mañana cambié en mi conducta, no. Empezará un cambio como una semilla que se siembra en tu espíritu y empieza a dinamizar tu espíritu que traspasa a tu mente, a tu alma y también evidentemente aunque el cuerpo seguirá el mismo, pero manifestará más salud mental y aún física. Las personas que verdaderamente son cristianas, la paz de Dios empezará a manifestar mejor calidad. En la iglesia hemos visto personas que llegaron muy enfermas, aún con patologías, personas que llegaron con muchas depresiones y vivían enfermas, tenían colitis, otros tenían alterada la tiroides, otros tenían alteradas la hipertensión, pero con conocer al Señor, poco a poco fueron sanándose porque esas tensiones y el estrés que generaba esas malas relaciones de odio, ira, resentimientos, fueron anuladas, fueron canceladas y Cristo les llevó a perdonar más a sus esposos, a amar más a su prójimo, a aprender a aceptarse como persona. Realmente Dios empezó a sanar la psiquis. Por ello hoy quiero que oremos para terminar
y pedirle al Espíritu Santo que Él siga trabajando en este compromiso de que tú se hagas una vida fructífera. Te llama a la mejor. Si yo pudiera dar los mejores principios para la vida, estos son los mejores. Vívalos, medítelos, no se vuelva una persona inconstante porque va a crecer como un músculo que se afirma en la vida. Señor, te damos gracias por las personas que han visto este mensaje. El principio número 2, vida fructífera, seguridad de salvación. Este principio, Señor, nos lleva a mostrar que es tu decreto misericordioso de gracia, que nos hiciste hijos de Dios por medio de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Gracias por impregnar ese nuevo ADN en nuestra vida. Y gracias porque se evidencia poco a poco ese cambio de vida queriendo seguir tu palabra, no con religiosidad, sino con libertad, aprendernos a aceptarnos porque tú nos aceptas. Sabemos que Él está en nuestra mano y si nos disciplina con amor, sabemos que es ese amor único y con mejores propósitos. Gracias, Padre, porque eso debe impactar a nuestra vida y al amarnos a nosotros mismos, amaremos también a nuestro prójimo, nuestro próximo, empezando por la familia, esa esposa, ese esposo, esos hijos, empezará a sanarse en nuestra sociedad porque la base seguirá siendo la familia. ¿Por qué tenemos tantas disfunciones en Colombia? Porque no se trabaja la familia. La familia se ha destruido, se ha anulado, se ha tergiversado, pero Dios quiere restaurar las familias colombianas, ecuatorianas, suramericanas, norteamericanas, europeas, en todo lugar. Será siendo la familia por encima de los gobiernos la base de una sociedad sólida y los gobiernos una forma de autoridad que nos ayuda a vivir y teniendo hombres sanos mentalmente y familias tendremos mejores gobernantes que nos ayuden a pensar no para destruir las relaciones, sino para construirlas. Y gracias, Señor, porque esta determinación nos ha hecho firmes para que vivamos una vida que te agrada. En el nombre de Jesús yo te bendigo para que sigas en este proceso y vuelvas a reflexionar sobre estos principios porque van a traer profundidad. Yo te recomiendo de 2 a 3 meses con profundidad porque las cosas no se dan como un chocolisto. Nunca, yo he visto, por ejemplo, las personas que quieren bajar de peso, se hacen liposucciones, estoy poniendo un ejemplo, tratamientos, y quieren bajar de peso y bajan, y luego vuelven y suben, porque la parte interna psicológica o los hábitos no han cambiado. La persona tiene que mentalmente construir un hábito, y construyendo el hábito, generando un carácter para manejar el dominio propio en la comida. Y eso con sabiduría, sin excesivos, sin extremos, sino con sabiduría, con amor, con guía. Entonces, así pasa en la vida espiritual. Las cosas se las va construyendo Dios poco a poco. Alguien decía, los molinos de Dios huelen lento, pero huelen fino. Que Dios te bendiga en este día.